Bueno, entonces eh, estábamos hablando de los problemas que tienen que ver con la burocracia, con el desorden administrativo. Eh, Pensaría que, obviamente, vuelvo e insisto, que todos los colegios deberían tener los mismos protocolos, procedimientos, todo igual, porque son instituciones que se rigen bajo las mismas normas, aunque haya cierta autonomía, la autonomía debe limitarse a ciertas cosas. Sobre el proyecto educativo institucional, sí, se puede limitar sobre eso, pero debe haber más claridad respecto a cómo se elaboran esos proyectos, no dejarlo en manos de personas que no tienen ni idea de cómo hacer ni siquiera un indicador o cosas de esas. Pienso que hay que mezclar un poco la tecnología, las medidas con lo humano. Es decir, no porque sea la educación no se deba medir, hay que medir. Hay que medir resultados, hay que medir procesos, hay que medir procedimientos para saber si las estrategias que se aplican o lo que se hace tiene a mejorar la educación o empeorarla. Entonces, a pesar de que haya manuales de funciones en cuanto a los colegios, los docentes, los directivos, hay algo muy particular. Una de las cosas que siempre criticaba era una cosa que se llamaban las necesidades del servicio. Y era que los directivos empezaban a exigir un montón de cosas de forma desproporcionada. Eh, Tal desproporción también tiene que ver con las relaciones entre muchas veces directivos y docentes, porque hay directivos que mantienen problemados y uno no entiende por qué. Pero también uno puede entender que hay docentes que no hacen lo que tienen que hacer. Y eso es el punto. Entonces supongo yo que eso genera las dificultades entre directivos y docentes. Pero también hay directivos que son abusivos y eso hay que aceptarlo. El cuento aquí es que esas relaciones de poder también vienen desde las secretarías de educación. ¿En qué sentido? Muchas veces piensan que aunque los rectores sean funcionarios de las secretarías de educación, que trabajan con la Secretaría de Educación, con los funcionarios de la Secretaría de Educación, los funcionarios mismos de la Secretaría de Educación, muchos que fueron puestos ahí a dedo, que no ganaron concursos, que no tienen las competencias, creen que los rectores y los directivos y las instituciones, en particular los rectores, son las secretarias de ellos mismos. Y entonces muchas veces ni siquiera bajo lo que se establece bajo acuerdos de evaluación, eso se respeta, porque cada persona, eh, cada funcionario que fue puesto ahí, cada funcionario administrativo que va a hacer una actividad dice la hago y si usted no cumple con eso, entonces lo mando a control interno o le generan problemas. Entonces mandan a los rectores como si los rectores mismos no hubieran ganado un concurso los que están ahora, porque los más viejos no ganaron un concurso. Entonces me parece que es un irrespeto a la profesión de los directivos, de los rectores. Pero también es una cuestión de ética cuando las personas se comprometen a hacer algo y no lo hacen, o cuando el rector da una orientación y dicen que sí, pero por otro lado hacen otra cosa, o cuando hay docentes que pueden llegar a maltratar estudiantes. No es que todos lo hagan, pero hay excepciones a esa regla del respeto a los estudiantes, del buen trato. Y cuando los directivos muchas veces van y solicitan que se les diga por qué pasan las cosas, muchas veces hay docentes que se ponen a la defensiva diciendo que esto es acoso, cuando a veces no, porque se supone que prima el cuidar a los estudiantes. El problema es que no hay mecanismos claros para que el rector o el directivo pueda exigir sin que el docente piense que es acoso. Por ejemplo, no existen protocolos claros de cuál es el debido proceso con los docentes para estar acompañando los procesos o el cumplimiento de sus responsabilidades. Existen el manual de funciones, eso está claro, pero no existen los protocolos y procedimientos, lo cual hace que cuando un directivo tenga que seguir un proceso con un docente no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque no está establecido el debido proceso. Entonces, cuando el docente va a decir se me vio el debido proceso, lo mismo desde los administradores de la Secretaría de Educación con los rectores, porque pueden violar debidos procesos porque no existen, porque pueden hacer exigencias salidas de lugar, eh, porque no existen, entonces no hay forma de ganar ahí nada. Están todos expuestos. Por otro lado, pues obviamente cuando hablaba de la burocracia, hablo de que, por ejemplo, en las gobernaciones, cuando hacen el plan de actividades anuales, hay 1000 celebraciones de por medio, que les salió del sobaco a los que administran. Entonces, uno dice, venga, ¿y en serio para qué todas estas celebraciones? Porque sí, más la ideología política que intentan imponer.
que en otros países eso ya pasó de moda, ya murió, pero aquí quiere imponerse el wokismo, como dicen por ahí, o eh, el progresismo. Y es muy grave porque el país ya es un fortín o es el botín que todos se quieren robar y pues van a seguir robando. Y van a poner a la sociedad en contra unos contra otros y van a imponer ciertas ideologías que no deben imponer. Eh, pero eso sí, no llegan políticos fuertes. Pero no tan fuertes como que hagan daño. Simplemente hay que limpiar algunas cosas, pienso yo. Bueno, y en cuanto a la carga laboral docente, pues obviamente se entiende que primer asunto, no me refiero a la carga académica, la carga laboral es hacer toda esta cantidad de actividades que hay que hacer porque creen que hay que hacerlas simplemente por mostrar. Entre más, en términos de especialización, menos calidad. Y entre más diversificación, cuando los docentes intentan decir y hacer de todo, pues menos calidad. Es la conclusión. Cuando hay más especialización, más calidad, por eso se busca personas que sean especialistas en cosas, se les paga mejor. Y por eso mismo, cuando la educación hace que los docentes se diversifiquen tanto, genera menos calidad. Otra parte que implica también sobrecarga laboral por estar haciendo actividades o estar dando áreas que no les competen, para los cuales no estuvieron preparados, entonces merma la calidad, además aumenta el esfuerzo, cual implica más carga, menos calidad y obviamente se pierde el propósito que es dar educación con calidad y que las personas estén dando lo que les corresponde con gusto, preparando como se debe. De hecho, la cantidad de horas que tienen asignadas muchos de los docentes en contra de la cantidad que tienen para preparar sus clases es mucha cantidad de horas asignadas por poco tiempo para preparar clase. Y ahí vienen otras cuestiones muy complejas. Entonces lo que yo pienso es que primero debe acabarse la burocracia, debe acabarse el exceso de actividades por hacer, debe acabarse la asignación de actividades en lo que no corresponde a las personas, deben respetarse los acuerdos de evaluación y ceñirse exactamente a eso, debe haber claridad y forma de medir cosas, deben haber protocolos claros, deben haber sistemas de información eficientes, los sistemas de información son súper ineficientes en educación, no hay un sistema general, está el CIMAT, pero no hay un buen sistema que permita que las instituciones alimenten ese sistema con una plataforma que cumpla los mismos estándares para todos, sino que cada institución tiene sus plataformas y fuera de eso las entidades no tienen a dónde accesar a los datos, entonces cualquiera va pidiendo datos en las instituciones educativas y eso debería cambiar. Entonces, pues no sé cómo ir a cambiar, no sé cómo, porque dado que hay tanto nivel de corrupción y que es el botín, la educación también maneja recursos y es el botín donde no los rectores, generalmente no roban, porque eso es muy limitado el recurso. ¿Quiénes son los que tienden de pronto a hacer ese tipo de cosas? Y si lo hicieran los rectores, no sé cómo lo hacen, pero vienen con los contratos, con cosas como que los colegios no entiendo por qué tienen que pagar impuestos o cosas de esas, o cobrar un impuesto sobre los contratos que hacen, que es mismo dinero del Estado, eso no tiene sentido. Y es un sinsentido que, pues, la forma en la que se manejan los recursos desde las administraciones. Por ejemplo, mmm, pienso que hay ineficiencia porque muchas veces un contrato o algo o alguna cosa que se puede hacer por menos precio, pues tienen que subcontratar y se contrata al contratista que subcontrata y eso es un lío, todos quieren ganar ahí. Entonces, bueno, eh, creo que hay que centrarse en el estudiante, en que el estudiante realmente aprenda, creo que la educación debe estar centrada en principios y que todo lo que se desarrolla en el país debe permearse desde esos principios hacia abajo. Creo que la educación sí debe generar personas en el sentido de ayudar a desarrollar personas o capacidades para que las personas sean resilientes emocionalmente, pero para que aprendan cosas prácticas. El problema de la educación es que muchos estudiantes pasan 12 años, esto ya lo hemos hablado, en el sistema educativo y cuando salen no han aprendido nada realmente útil para la vida, solo a leer, que es muy útil, pero nada más, o a sumar y a restar y muchas veces ni siquiera de buena forma. Entonces 12 años para que eso pase empieza uno a cuestionarse la necesidad de que un sistema así exista.
Así que bueno, pienso que esto hay que reestructurarlo, cambiarlo, pero con tantas capas de burocracia, con tantas capas de corrupción, con tantas capas de intereses, con tanta gente administrando y mandando sin tener las competencias, es muy difícil. Esto no va a mejorar a menos de que las cosas se simplifiquen. Y bueno, se automaticen y mejoren los sistemas de información y existan protocolos claros y existan estándares para todas las instituciones educativas, pero sí debe ser una educación más humanizante, enfocada en tener laboratorios, lugares de práctica, actividades prácticas, proyectos educativos que permitan que los estudiantes aprendan cosas prácticas.